Bueno, señores, ya tenemos la Kangoo aquí encendida, el agua bien cebada, el radiador aquí en termostato. Estamos haciendo el calentamiento antes de dejar enfriar 3 horas para luego tirarle el reapriete y armar todo lo que falta. Ahora mismo estamos esperando que suba de temperatura, ahí va subiendo, 51,5 grados, 52. Por aquí tenemos también el medidor original y vamos a esperar a que llegue a 85 a ver si nos activa el ventilador y vamos a ver qué tal. Tenemos también ya prendida la calefacción y empieza ahora a echar ya aire caliente. De todas maneras me parece que todavía va a tener aire el radiador de la calefacción un poco. Fue el que limpiamos y estaba lleno de mierda. Así que nada, vamos a probar a ver qué tal. Bueno, aquí estamos acelerando un poco para ver si levanta un poquito mejor la temperatura. Vamos cebando, comprobando, mirando a ver cómo está aquí la calefacción. La calefacción está muy bien. No sé por qué cuando enciende me baja tanto el voltaje, eso lo tengo que comprobar, a ver. La batería también está hecha mierda, eso sí es verdad. Sí, es la batería, ya te digo yo. Es la batería totalmente. Ajá, chicos, ahí tenemos nuestro ventilador funcionando, 85 grados. Bueno, aquí me marca 77, ya vemos que hay una pequeña diferencia entre la temperatura que marca y la temperatura a la que activa el ventilador. Pero vamos a buscar el termómetro a ver a cuánto está realmente la culata. En principio el termocontacto es de 85 y en 185 ya tenemos ventilador encendido, sí señor. Sopla como es debido. La temperatura original justo ahí por debajito de la mitad y aquella en 73, 75 supuestamente, pero bueno, hay un margen de error ahí. Esto es un reloj chino. Me fío más de lo que está activando el termocontacto que del reloj. Pero bueno, vamos a comprobarlo, vamos a medirlo, que tengo un termómetro láser. Pues mira, mucho que decía que me fiaba más del termocontacto que del propio reloj. Y medimos aquí en donde tenemos la sonda de la temperatura. Y mira, tenemos 73 grados centígrados. Es decir, que antes sí que activó a 75. Entonces, lo que está en error, mira, ya activó. Ahí arrancó el ventilador. Y estamos a 75 grados. La sonda me la mandaron equivocada y me la mandaron de 75 en vez de 85. Entonces bueno, ahora de momento va a trabajar un poquito más frío. Luego me pido otra sonda y lo que hago es cambiar esa por la otra. Pero bueno, sé que está funcionando todo correctamente. El ventilador funciona bien. Arranca cuando tiene que arrancar. Espero que se me esté escuchando bien. Si no, pues bueno, ya lo haré luego un voice over. Pero brutal, mira, ahí tenemos ventilador actuando. Medimos aquí. Espera que está mal puesto aquí, así, ahora sí, 71, 72 casi, apagará a 70 me imagino, enciende a 75 y apaga a 70 supongo. Bueno, vemos que no tenemos ningún tipo de pérdida. Esto fue todo antes cuando lo estuve cebando, que tiró un poco de gasoil, y bueno, hay un inyectorcito por allá que me está jugando, pero bueno, tengo las jarateras. Ahí apagó el ventilador, vamos a ver. Apagó a 70, correcto. Brutal, pues entonces estamos haciendo un circuito de 70 a 75 grados, no está nada mal. Aunque me gustaría que fuera un poquito más, así la calefacción me anda mejor y todo, y consume un poquito menos y todo mejor. A ver cómo está la calefacción aquí ahora. Vamos a encender. Está calentísimo, sí, sí. Ahora sí que cebó esto, Dios. Bueno, brutal. Tengo que cambiar la batería, tengo que mirar un tema de la bomba porque me castañé un poco. Pero miren cómo acelera eso. Bueno, ahora ya está suficientemente bien probada. Ahora lo que vamos a hacer es apagar. La vamos a dejar enfriar sobre aproximadamente 3 horas. O la voy a dejar enfriar hasta mañana casi o hasta la noche cuando le vaya a dar el apriete. Y luego darle el reapriete que tenemos aquí en nuestra hoja de par. Así que nada, vamos a eso. Bueno, señores, ya tenemos ahora sí la culata apretada a su par de apriete final. Filtro de aire puesto. Ahora voy a poner la tapita de allí, nos falta el tubo de allí. Bueno, hay unas cositas que tengo que buscar en el desguace, que ya las buscaré luego. Bueno, ahora sí, con todas sus tapitas puestas, antes de poner el capó, la última toma aquí, ya con su ping, toquecito de HTM. Nada, tengo que poner una batería nueva y ya mostramos cómo enciende. Pero bueno, ya cuando tenga la batería seguramente tendrá el capó.
y no se verá así como se ve ahora. Bueno chicos, tenemos que bajar las piezas de ese Clio. Lo que nos hace falta de la bomba, la cala de aceite está ahí. Así que nada, vamos a montarnos aquí y a sacar las piezas que nos hacen falta. Bueno señores, aquí voy del desguace, el tubito que me faltaba para la caja del filtro del aire, tengo hasta cubre cárter y todo. El decantador de aceite que lo tenía roto, soporte del amortiguador, la cala del aceite y la batería de desguace. Todo esto por 10 euros y esto por 30 euros, como nuevo. La caja no es mía. Así que nada, nos vamos a seguir con la Kangoo. Bueno chicos, ahora sí, ya fuimos al desguace, nos trajimos las cositas que nos hacían falta. Bueno, eran 3 tonterías. Todavía nos va a seguir faltando el tema de la bomba de gasoil, pero eso ya lo haremos luego. Solamente me pude traer de la bomba de gasoil este pulmoncito que va conectado a esta electroválvula. Y lo que hace es que cuando está caliente, la centralita le dice, dependiendo de la temperatura, ¡pum!, le regula el ralentí. Por lo menos para que esa parte de la regulación y todo eso vaya bien. Ya lo que es el cableado y los sensores ya se los cambiaré luego. A ver si cambio la bomba entera con los sensores, no lo sé todavía, porque es cara. Pero bueno, ya veremos. Otra cosa que nos trajimos fue el tubito este de plástico para recoger el aire más frío desde aquí, que no lo tenía. El decantador de aceite, que el mío está roto. Conseguí el cubre cárter y dije, oye, ¿por qué no? Ya que le vamos a poner todas las gomas, porque también traje la goma de allá, de aquel lado, que es de un Clio, pero bueno, la recorto a la medida, ya queda la medida. Entonces esto hace un buen sello aquí, un buen sello ahí, y abajo hacemos un buen sello para que escape todo el aire caliente por ahí para atrás, y aparte el ruido del motor diésel se va a bajar muchísimo con eso, porque tiene todas sus telas, tiene todas sus gomas. El ruido del motor se va a escuchar lo menos posible allá, va a coger el aire frío desde aquí, así que va a funcionar bastante óptimo. Y bueno, lo otro fueron unas cositas bonus. El tensor del alternador, esto era un detallazo que nos faltaba, que conseguimos también. Estas grapitas que son para aquí adentro, para la carrocería, que pedí las manillas por AliExpress, las tengo allí. Costaron 10 euros las manillas y las de los asientos, las dos, las 4. Y entonces claro, pero aquí no tengo donde atornillarlas y me traje las grapitas esas de allá adentro también, para aquí, para ahí, para atrás, para todas. Esos fueron esos tornillitos extra. Esto es lo de la bomba. Bueno, me traje el capuchoncito este del sensor de volteo, de ese cuando está volcado, para que se apague el motor y no funcione. El capuchón este que estaba feo, ahora lo cambiamos luego. Y bueno, unos capuchoncitos de la bomba y unos tornillitos ahí extra que me hacían falta, que sí, uno que le faltaba la caja y poca cosa. Lo otro fue la batería, que la estamos cargando porque supuestamente está cargada, pero no está cargada. Así que nada, vamos a dejar que se cargue la batería, ponerla. Me está perdiendo agua el termostato nuevo, increíble, pero cierto. Así que nada, lo voy a sacar, voy a mirar a ver qué es lo que pasa ahí, le voy a poner pasta o lo que sea y lo volvemos a armar. Primero vamos con el alternador. Y otra cosa muy importante que me faltaba era la cala de aceite, que al final arreglé el tubito porque no se conseguía el tubito solo. Y tenía esta cala que no es de aquí. Se la habían cortado así como que modificado para que midiera, pero esto no iba a pasar la ITV en la vida. Entonces nada, ya tenemos también la cala de aceite original, así que brutal. Ya desactivó el electro. Vamos a ver que no pierda nada. Cero presión en los manguitos. Agua a nivel. Activa, desactiva. Temperatura correcta. Vamos a dejar que queme allí por lo menos 1 hora o hasta que nos permita la gasolina que tenemos, bueno, el diésel. Y nada, seguro e ITV. Bueno, aún queda por ajustarle la bomba y alguna otra cosilla para que no eche humo y tal, pero bueno, ya por lo menos no nos calienta, funciona bien. Y nada, vamos a ir arreglando los detalles que nos vayan saliendo. Por
para que esto será la bomba, que probablemente la tengamos que cambiar, pero bueno, ya la tenemos funcionando, andando, sin problemas de temperatura. Ahora a sacar los demás detalles. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.